Bienvenidos a Como, el podcast de Antiayuda. La temporada se acerca al final. Conmigo está, como siempre, Carlos Navarro. Buenas tardes. Y a su izquierda estoy yo, Carlos Rubio. Venimos a hablar, vamos a decirlo directamente, de cómo hacer la guerra en Yugoslavia 2. Ahora, esta vez es personal, ¿no? Sí, esta vez es personal. Nos comprometimos a cerrar este tema, a cerrar este chiringuito. Y aquí estamos cumpliendo. Y aquí estamos cumpliendo porque también queremos daros la noticia de que queremos cerrar la temporada este año un poquito antes, porque tanto Carlos como yo tenemos responsabilidades. Sí, por lo que sea, no podemos estar dándonos al mundo. Sí, se nos ha girado faena este verano bastante heavy. Él está acabando el proyecto de máster este larguísimo y quiere dedicarse seriamente. Sí. Yo he empezado un trabajo nuevo y también creo que tengo que dedicarme seriamente esta A tu trabajo rampa. nuevo estaría bien. Estaría bien. Y hemos dicho, pues, corta ya, porque tampoco todo el mundo se ha escuchado los 130 y pico capítulos que llevamos, ¿no? Hombre, algún loco. O sea, hay locos que sí, y os saludamos a todos. Os saludamos efusivamente. Pero en general, o sea, si dejamos un hueco de 2 meses, Si paramos 2 semanas antes, tampoco va a pasar nada. tampoco va a pasar nada. Efectivamente. Y nada, entonces estamos haciendo los deberes, yo creo que es acabar este chiringuito y como mucho a medio verano, pues algo de las elecciones, si nos da la gana. Claro. Sí, Te compro, sí. Es que mira, lo vamos a decidir ahora mismo mientras grabamos. Es que te compro hacer uno más y lo voy a chapar. Pero uno Sí. más flojito. En plan, tampoco una preparación Sí, loca. de esos que luego la gente se queja y dice, Exacto. es que esto no vale la pena. De estos. Sí. Uno de estos y cerrando, Sí. ya está, ¿sabes? Ya, Eso te lo compro. Sí, porque es que hay que... Salud mental, ¿no? Era el discurso de la... ¿De quién? Ahora hay que centrarse en la ilusión y en la salud mental. Uf, la ilusión. La ilusión es el tema. Es como si fuera puto Navidad. Exacto. Sí, las elecciones son la nueva Navidad. Por lo tanto, con mucha ilusión, vamos a meternos en este programa tétrico y terrible que es hablar... Pero el temita para el verano, ¿eh? Sí, buen temita para el verano. Empieza a hacer mucho calor aquí. Perfecto para hablar de la guerra de Bosnia. Hombre. De la guerra de Bosnia, de cómo acaba la guerra de Croacia y porque te ha dado la gana de meter también Kosovo en un bocadillo de programa que nos vamos a meter, que os vamos a regalar para que nos empecéis a coger un poco yo qué sé, que os dé un poco de lástima, que vamos a estar un tiempo callados. Porque luego se habla mucho. No, es que este Navarro no hace nada. Es que no sé qué. Mira, os he hecho más de lo que se me requería. Sí. Una guerra más. Una persona comprometida con la información. Como Ferreras. Bravo. El rojo vivo, la sexta. No. Si os estáis encontrando este programa de repente, os recomendamos que escuchéis Cómo hacer la guerra en Yugoslavia 1. Sí, la verdad es que os va a hacer falta lore. Sí, os va a hacer falta lore porque además tuve la decencia de contextualizar Yugoslavia, creo que desde el 2500 a.C. Sí, a lo mejor se te fue ¿sabes? un poco, ¿eh? Que a lo mejor se me fue la olla, pero claro, no lo voy a repetir. No, ni de coña, ni O sea, de coña. No, o sea, si queréis contexto, Wikipedia o ponéis el capítulo, Claro, o sea, ya sí, está. ChatGPT. Sí, Claro. o sea, esto Sí. sigue exactamente en el punto donde acaba el anterior, de Sí, hecho. y la anterior acabó con que se había acabado las tortas en Croacia. Exacto, Croacia se había pacificado al fin, Sí. ¿vale? Alto al fuego. Hubo un Nada alto al más, fuego, que esto es lo más que uno se pacifica cuando se ha liado a tortas muy heavy. Sí, claro. Luego, si se convierte en una paz, pues es un alto al fuego permanente. Claro, sí. Y ya está. Pero sí, o sea, esto... Vamos a empezar ya, ¿no? Porque Sí, claro, lánzate. se me quiere ir a mi casa en algún momento también. Sí. Por lo que sea. Entonces, vamos a empezar con Bosnia, porque es la guerra inmediatamente que sucede a la de Croacia. Porque esto, como se vio en el anterior episodio, es como una sucesión de guerras todo el rato. Sí. Por lo que sea, hay un foco, se apaga un foco y empieza en otro sitio. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de la de Bosnia. Entonces, la mayoría de estudiosos de los Balcanes dicen que hay como 3 orígenes que justifican la explosión mega violenta que hubo en Bosnia. ¿Vale? Me gusta porque es como, tú conoces el triángulo del fuego. Sí. El rollo cuando están los 3 peta, ¿no? No, Que si hubiera pasado 2, que No, cada uno no. de ellos es gravísimo y ha sonado como que coincidieron es como 3 cosas. No es como el Triángulo del Fuego. El Triángulo del Fuego, para que no sepas, es una movida como de seguridad laboral, que es como si pasan estas 3 cosas hay un fuego. Sí. No es lo mismo. Son 3 precedentes de la guerra de Bosnia, pero no quiere decir que si hubieran pasado en otro sitio hubiera estallado una guerra. De hecho, esto es muy interesante a nivel historiográfico, porque muchas veces cuando se habla de una guerra civil, la guerra civil española pasa, por ejemplo, se habla como que la guerra es inevitable. Y no, ninguna guerra es inevitable. Todas las guerras se pueden evitar y si estallan es por X motivos.
Entonces hay que como que quitar este rollo de la guerra era inevitable porque no sé qué. No, la guerra se podía haber evitado como cualquier otra guerra, como pasó, ha habido momentos de tensión política o social en miles de sitios y no ha estallado una guerra civil. Un hurra por ellos, Bien por ellos. Bien por ellos. Exacto. Bien por ellos. Hay gente Ben jugat. Muy bien jugat. Vale, entonces vamos a empezar con la movida esta de Bosnia. Entonces, uno de los orígenes de la guerra es el ya hablado en el capítulo anterior pacto entre Serbia y Croacia para repartirse Bosnia. Sí. Porque esto, recordemos que Tudjman, que era el presidente de Croacia, y Milosevic, que era el de Serbia, se habían repartido bajo manga el territorio. Sí. El territorio de Bosnia, bajo la justificación de que Bosnia era un engendro político sin razón de ser, que solo existía por la voluntad de Tito y que Yugoslavia... O sea, voluntad de Tito y Yugoslavia. Y que podía ser repartido perfectamente porque los bosnios musulmanes al final o eran croatas o eran serbios, que en algún momento se habían convertido, pero al final seguían siendo una de las dos nacionalidades. Fíjate cómo estos argumentos de países inventados que no tienen justificación luego se han ido repitiendo en el tiempo. Como con Ucrania, a los ucranianos les han dicho eso, como de repente, o sea, es una tontería, ¿no? Un Estado no necesita de un pueblo fundador. Hay un montón... O sea, toda América está hecha de... Ya, pero claro, en el momento de tú fundar un Estado-nación, sí que muchas veces se opta por un origen étnico, digamos. Mágico en muchos casos. Sí, bastante mágico la mayoría de veces. Pero bueno. Entonces, no. Primer punto. Puedes hacer un Estado si te da la puta gana. Exacto. Si con no, la gente que tú no quieras. necesitas un... Sí. Exacto. Total. Que este acuerdo existía entre los dos países, estaba como medio en secreto. Y tal, pero al final Serbia era el que tenía más beneficio de todo este reparto, ¿vale? Y además era el que llevaba el peso de la operación, porque al final Croacia tampoco estaba ahí un poco... Estaba lamiéndose las heridas, claro, suficientemente contenta, ¿no? Efectivamente. Luego... Hostia, a mí se me plantea una pregunta ahí. Claro, en este momento Croacia tiene la mitad de su población, la mitad de su territorio, de hecho no la controla de facto. Porque forma parte de la Krajina. De la Krajina. Sí. Entonces, ese pacto, si de veras lo firmó Franjo Tudjman, que esto ahí incluso se afirma que no, pero parece que fue que sí. Todo apunta a que sí. Todo apunta a que sí. En el fondo tampoco sería nada muy beneficioso para Croacia. Estarían hablando de un poco más adentro de la Dalmacia y poco más, sí. ¿No? Claro, por eso suficiente tenían ya en lo que habían decidido. Claro, por eso en el acuerdo al final que se había beneficiado a Serbia, porque Bosnia al final, porque Croacia al final, primero tenía que recuperar el trozo que le habían quitado y luego ya sí eso con quitar el otro. Y tampoco era un territorio tan grande en comparación con lo que ganaba Serbia y tal. Sí, era un pacto desigual, pero como esto era puro nacionalismo de esta gente la verdad es que me la suda, tampoco se ponía en plan, uy, qué tiquismiquis de... Nada. Claro, esto no sé, no iba en ese plan. También hay que decir que esto es en los 90, Bosnia estaba bastante inestable políticamente, que hubo unas primeras elecciones que, esto, para que veas, esto es una cosa que dicen muchos historiadores pedantes, que la historia siempre rima. Vale, venga. Hubo unas elecciones en los 90, que las primeras elecciones creo, si no recuerdo mal, en las que todo el mundo pensaba que ganarían los partidos como más a favor de Yugoslavia y tal, y de hecho ganaron todo lo contrario. Ganaron todos los partidos nacionalistas más tronados. Sí. Siendo los más destacados el nacionalismo musulmán, serbio y croata. Cada uno se llevó como un 20 y pico % de votos. En proporción a la población. En proporción a la población, sí, claro. Entonces, por lo que esto luego, cuando Milosevic y Tudjman vieron esto, dijeron, hostia, pues mucho mejor para repartir, ¿sabes? Porque si está la cosa regular, mucho más fácil a la hora de repartir. Entonces, se habla muchas veces de cómo pudo pasar esto, y yo he encontrado que tiene base sociológica. ¿Lo has visto? Vale. Base sociológica, ¿vale? Según los libros que yo he leído, sí. Durante mucho tiempo en Yugoslavia y en Bosnia, la única forma de expresar una opción libre era a través de escoger nacionalidad en el censo. O sea, tú en el censo podías poner que es, ¿sabes? Y entonces esto se usaba luego para repartir cargos en la administración y entonces se convierte como en una forma de rivalidad y tal, ¿vale? Entonces se llega como a un punto en el que para la población de Bosnia se entiende que si no estás representado étnicamente, no estás representado políticamente.
Claro. Y entonces eso como que se supone que es una explicación de por qué se votan estos partidos nacionalistas como muy concretos. Pero es verdad que a la vez, dentro de las posiciones bosniacas, Alija Izetbegovic, el presidente, que era de origen... bueno, el que era... Bosniacos son musulmanes bosnios. Sí, ¿Vale? Lo digo ahora, lo voy a explicar porque yo me voy a equivocar varias veces. Ya lo digo. Porque todos son bosnios. Porque todos son bosnios, exacto. Sí. No soy yo nacionalista serbio ahora de golpe. Claro. No, ¿qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Juan? Bueno, pues que él intenta evitar la guerra hasta el final y también incluso la separación de Yugoslavia. Se llega a un punto en que le hacen votar, en que acaba todo en una votación de independencia, pero no es el objetivo inicial de Bosnia, porque en el fondo ya conocían el caldo que tenían dentro. Claro. Porque lo de Eslovenia era una tontería. Y casi lo de Croacia. Es que ese es el siguiente punto. El siguiente origen de la guerra de Bosnia es la falta de autoridad de la diplomacia europea. Porque, o sea, se supone que Eslovenia y Croacia, y los conflictos, el de Croacia, el de Eslovenia, que fue una cosa como un poco más floja, se entendían como que, o sea, las potencias europeas lo veían como que no era una cosa que tenía que pasar. Sí. ¿Vale? Porque Yugoslavia estaba en decadencia, por los motivos que sean, ¿vale? Pero asumieron que eso era una cosa que más tarde o más temprano iba a pasar. Pero con Bosnia no. Bosnia se entendía como una anomalía, como algo que no estaba bien que estuviera pasando. ¿Vale? Entonces, de hecho, Europa suda bastante del tema de Bosnia al principio. O sea, hay como una sensación de que Europa lo que dice es, en plan, ya alguien se dará cuenta de que una guerra no les conviene. Spoiler, no pasó. ¿Vale? Y entonces como que no meten mano en Bosnia, pero teniendo claro que si petaba la guerra en Bosnia iban a estar muy jodidos los europeos, porque al final había como... O sea, si en Bosnia estallaba una guerra, entonces los europeos tenían que empezar a dar explicaciones de por qué permitieron que Serbia se repartiera el país con Croacia, por qué permitieron que Croacia se reconociera como país, pero Bosnia y Herzegovina no, ¿sabes? Todas estas cosas, como que si estallaba una guerra tenían que dar una serie de explicaciones que tampoco les molaba. Pero tampoco se metieron en el tema porque era como, ya se darán cuenta. No, y como ya te digo, no pasó. No pasó. Por lo que sea. Ahí hay uno de los orígenes, bueno, el malestar de los musulmanes en las primeras décadas de los 2000 y tal, el aumento del yihadismo y tal. Uno de los puntos es eso es una de las fricciones que crea, igual que están los palestinos en Israel, igual que están pues el tema de las excolonias francesas. Otro es el tema de Bosnia. Es importante. Ahí hay un sentimiento de que hubo claramente un racismo, no se puede decir, porque croatas y bosnios se le mem. Pero sí que eran musulmanes y como que no se supo. Era un follón que no se sabía cómo trabajar. No se gestionó. Bueno, se gestionó mal. De hecho, sí se gestionó mal. Sí, de hecho, la gestión fue pésima. De hecho, claro. O sea, la diplomacia europea, viendo el percal, deciden proponer un referéndum en 2 rondas, como para ver qué opina el pueblo bosnio sobre independizarse y tal. Una mierda. Exacto, pero le sale como el puto culo porque solo anunciarlo ya se ponen más tensos, ¿vale? Entonces, los serbobosnios directamente montan uno aparte. Sí. Porque esto está muy guay porque se niegan al referéndum de las potencias europeas porque dicen que no va a salir lo que ellos quieren. Porque por porcentaje de población hay más población musulmana y si se juntan además los croatas, como que ellos no salían beneficiados y que no lo querían. Y es como, ok. Pues vale. Hostia, pero, vale. pero hay un punto que es normal. O sea, aquí como aún no hemos entrado en la violencia tribal que pasó, pues podemos discutirlo, ¿no? Obviemos lo que pasa después. Claro, es que ese es el problema de los referéndums. Y más en poblaciones tan divididas. O sea, claro, al final aquí como... es que... O sea, es que un referéndum es casi antidemocrático por definición. Esa democracia directa... A ver... O sea, es que un referéndum te puede permitir votar sí o no. Fiscalía. Fiscalía. No está pasando lo que creéis que está pasando, de verdad. Pero es problemático. Un referéndum es problemático. En este caso concreto, específico. Es problemático. Específico es problemático. No queremos decir que todos los referéndums sean problemáticos. No. Vale. Es verdad. Reconozco que se puede malinterpretar lo que he dicho. Un poco. Viva Hitler, coño. Viva Hitler, coño. Exacto. Total, que al final... el porcentaje más o menos era que en Bosnia había como menos del 31% de población que se consideraba étnicamente serbia, frente a un 44% de bosniacos, que son musulmanes, y un 17% de croatas que en el caso de tener que votar a lo mejor podían unirse y votar juntos. Entonces, claro, esta gente de los serbobosnios dijeron, ni una polla, me vas a colar aquí un referéndum que voy a perder. Claro. Y hicieron el suyo propio, ¿vale? Te empieza a ir mal, ¿eh?
Exacto, Sí. el suyo propio, en el que evidentemente gana no reconocer la independencia de Bosnia y que depende de cómo se autoanexiona a Serbia, depende de cómo les toquen los cojones, ¿sabes? Sí. Esto nunca hay que olvidar, y para esto repasad el antiguo capítulo, el ambiente de miedo que corría por los Balcanes. Claro, después de 2 guerras y una zona inestable bastante tocha, la gente no estaba tampoco para fliparse. O sea, entonces, si los serbobosnios decían que se unían a Serbia, se unían a Serbia, no era un farol. Y eso, y no lo interpretemos con la asepsia con la que estamos hablando, porque de veras era eso, lo que corría era el miedo aún. Los que eran viejos ahí, pues habían vivido la Segunda Guerra Mundial. Claro. Conocían lo que eran los Chetniks y los Y Ustashas. los ustachas croatas y toda esta gente. Y toda esta gente. Entonces, eso era lo que corría. Era, nos van a matar, nos van a venir los bosniacos, que son unos violadores y es a lo que se dedican. Exacto. De profesión violador. De profesión violador. Sí, y sí. eso era lo que día a día se oía. Entonces la gente Exacto. estaba realmente acojonada. Tanto ahí, y tenían la experiencia ya. Hay que recordar que en Croacia había habido aquella guerra en que habían defendido un territorio que consideraban que eran sus pueblos en muchos casos. Sí. Y habían empezado a desplazar población. Exacto. Que por lo que sea, desplazar población es una cosa que se va a dar todo el rato aquí. Total. Que la situación era bastante jodida, pero Bruselas decide tirar para adelante con el referéndum, con el bueno, no con el otro. Sí. ¿Vale? Y declara la independencia de Bosnia con una fuerte oposición serbia, evidentemente. Fantástico. ¿Vale? Me gusta mucho porque a la vez que está pasando todo esto, está pasando lo de Macedonia. Sí. ¿Vale? Que es Macedonia, que es un país que se quiere independizar y de hecho es uno de los pocos países que cumple los requisitos que se le pedía a los países para independizarse, que no tenían conflicto, que tenían una economía más o menos decente y tal. Pero no se reconoce porque Grecia decide votar en contra. ¿Vale? ¿Por qué? Es que es increíble. ¿Vale? Según ellos, ¿vale? Según los griegos. Macedonia era el nombre de la parte norte de Grecia y por lo tanto, si se hacía un nuevo país llamado Macedonia, eso quería decir que ese país quería expandirse a todo el territorio griego. Este era el argumento, ¿vale? Y en vez de decirle, alguien decirle a esta gente, Hombre, no. te pasas, en plan, quizá no quieren eso. Nadie les dijo nada y dijeron, efectivamente, no se aprueba la independencia de este país, ¿vale? Entonces, a todo esto de los referéndums y la oposición serbia a la independencia de Bosnia y tal, se le añade que mientras Europa está rechazando un país que cumple todos los requisitos para ser independiente, se proclama la independencia de un país que tiene un conflicto que flipas dentro, ¿vale? Fantástico. Que por lo que sea no ayuda tampoco, porque es como un agravio comparativo feo. Sí. Y ahora hay que recordar una cosa más. Se acaba la guerra en Croacia y el Ejército Nacional de Yugoslavia, lo que le queda más cerca de la Krajina y de Eslavonia es, oh sorpresa, las zonas serbias de Bosnia. Un ejército que, si había sido un ejército multiconfesional, multiétnico, para aquella época, Ya era había pasado un prácticamente año, serbio. ya era prácticamente serbio. Exacto. Entonces, durante esos años también hay cierta política de ir largando a todo el que no era serbio del ejército. Llega un punto, es que se dan unas condiciones perfectas. Hombre, O sea, estaba todo a pedir de Milhouse. estaba La todo verdad. a pedir de Milhouse. Tenemos una población serbia muy importante, porque no hay que olvidarlo, muy importante de Bosnia, con armas y con un ejército al que básicamente se le cambia la chapa de un día a otro, se le da otro nombre, Sí. y es eso. O sea, Así es. por un lado tenemos esto. Vale, tengo la última cagada de la diplomacia europea, porque europeos siempre bien, muy bien Europa. Intentan, como último recurso ya en plan, para intentar frenar esto, se les ocurre crear como una especie de Bosnia confederal repartida por etnias. Bueno, así Cosa sí. por la que nadie apuesta. Pero así sigue. Ya, pero esto en el principio no apuesta a nadie. ¿Por qué? O sea, desde el punto de vista de la política europea, toda esta movida que había pasado en Croacia y en Eslovenia y tal, o sea, respondía todo lo que pasaba y todas las respuestas europeas respondían a que Yugoslavia se iba a tomar por el culo y que necesitaban salvar los muebles como pudieran. Entonces, si la solución, crear una Yugoslavia chiquita en Bosnia, no tenía sentido porque veníamos de eso. Sí. Entonces, por eso dice esta gente, y una polla. ¿Vale? Entonces, nada, esto pasa. Por eso todo el mundo se quiere separar en aquel momento, ¿no? Claro, al el final mensaje es Yugoslavia no funciona. Claro, al final el mensaje que se da es Yugoslavia no funciona y hay que salvar los muebles.
Entonces, que tú propongas hacer otra Yugoslavia, pero más pequeña, es como... No sonaba bien en el año 92. Claro. No sonaba a Luego en el 95 a lo mejor te lo compraban, Sí. pero en el 92, de momento, no. ¿Vale? Necesitamos un baño de sangre. Bueno, está feo. El baño de sangre mediante, compran la idea. Exacto. Y luego el tercer punto es la incapacidad del presidente bosnio, ¿vale? Alija Izetbegovic. Exacto, te dejo a ti decirlo porque yo no sé. Porque me va a dar un esguince en la lengua ahora. Ya. ¿Vale? Entonces, empieza ¿vale? Esta persona que durante la Segunda Guerra Mundial había militado en un grupo pan-islamista, que había creado una milicia, Sí. ¿vale? Y ferviente defensor de Al-Husayni, Al-Husayni era un señor que había huido de Palestina por tremendo antisionista, que había acabado en la Alemania nazi reclutando bosnios y musulmanes para las SS, que luego la liaron que flipas en Bosnia. Bueno, en fin. Un pieza de estos pan-islamista tocho, ¿vale? Sí. De los buenos. De los de hay que matar a otros judíos de Palestina. ¿Tienes algo que decir al respecto? No voy a pronunciar. Bueno, pues di el nombre, porfa. Alija Izetbegovic. Exacto. ¿Vale? Entonces, cuando ya es presidente de Bosnia y después de haber chupado talego por defender un Estado islámico en Bosnia y tal. Sí, claro, esto dentro cuando Yugoslavia, pues... Claro, los tiempos de Tito estamos Sí. hablando. Los tiempos de Tito salieron... Cuando no existían las etnias. Cuando no había etnias, todo era Claro. Yugoslavia. Vale, pues este señor defendía como un Estado islámico en Bosnia y tal. Luego, de hecho, le sacaron un montón de escritos luego cuando ya quisieron darle. De repente Tiene empezaron un a salir- libro muy famoso. Sí, exacto. Pues esto lo sacaron durante los juicios estos, de hecho. Entonces, ya de presidente como que empieza a liarla todo el rato, ¿vale? Entonces, esta persona es un poco que no sabe callarse, o tiene que callarse, Sí. y entonces empieza a hacer declaraciones un poco que en el momento de tensión, pues quizás no eran las mejores. En plan, como decir que defendería la independencia de Bosnia hasta las últimas consecuencias. Intentar meter a Bosnia dentro de la Organización de Países Musulmanes. Países árabes. Árabes. Sí. Los árabes. Pues entonces en el libro está mal. En mi referencia está mal. No, ya está. Pues quería meterlo en la Organización de Países Árabes. Y se da un paseo buscando... Sí, Sí, exacto. se da un paseo por los países musulmanes Claro. buscando apoyo y tal. Entonces, Pues, ¿qué es? extendiéndolo ya a las Indonesias y todos los Claro, musulmanes entonces of the world. en un país Sí. tensionado hasta el extremo, pues a lo mejor todas estas ideas no eran las mejores. Claro, si tú quieres generar miedo... Claro. Y básicamente en la tele te estaban diciendo que los bosníacos son turcos locos que vienen a cortarte la cabeza como cuando llegaron hasta Viena. Claro. Y es un poco eso, porque cuando uno vive en los Balcanes tienes que entender eso, que en cada museo hay ahí, pues sí, aquí es cuando los turcos llegaron a la ciudad donde estaba yo, a Maribor, en el 1600 no sé cuánto, ¿no? Y hay un cuadro así. Exacto. Entonces forma parte de... Sí, claro. Entonces todo esto tampoco ayudó Claro. a la movida. Nadie... Por lo que sea, nadie estaba por la labor de intentar parar esto, de una manera lógica. Que también esto, visto a posteriori, es muy fácil decirlo. Sí. Pero también es verdad que hubo cagadas tochas. Hubo cagadas tochas, pero sí hay que reconocerle. O sea, Alija Izetbegovic quizá se flipó. Hombre, se veía Pero, rarísima. pero O sea, en un momento en el que no, ¿cuánto era? ¿30 y pico? ¿40 y pico? El 31% de la población de tu país, que son serbios, están a punto de liarse a tiros y tú vas ahí a decir que defiendes la independencia de Bosnia hasta las últimas consecuencias, es como le estás diciendo, venid con la cara descubierta. sí. Que de hecho es lo que hicieron en el 92. Porque... En abril del 92. Exacto, porque ya empieza la guerra. Porque en el 92 los chavales de Arcán, ¿os acordáis de Arcán? Casado con Sí, con esta- Checha. Con Checha, la del Turbo Folk y tal. Pues Arcán y unos señores serbios de milicias locales, que esto lo aprendimos en otro capítulo, que no hay que fiarse de los milicianos, porque ni de los grupos paramilitares, porque son un poco el demonio, Sí. ¿vale? Capturan el centro de una ciudad que es Bellina, o como polla se llama. Villelgina. Perdón. Sí. Porque ha sido feo esto, porque he hecho como, Hombre, he hecho sí. como el de Castilla y León, ¿sabes? Cuando hablando del ministro polaco de Agricultura que dijo cómo se llame. Tómate en serio este programa, Perdón. claro, tío. Pido perdón a la población de Villelgina. Eso es. Pido siento. Entonces, pues esta peña, Arcán, su peña y unos serbios entran a este pueblo, ¿vale? Entonces, se monta como se intenta montar como una milicia de bosniacos para intentar frenarlos, los revientan, porque evidentemente no tenían preparación, los pilla a pie cambiado y todo lo demás.
no puede hacer nada, ¿vale? Típico, un policía, un maestro, un carnicero, tal. Exacto. Sí. Y entonces lo que hacen es, Arcán y esta peña usan este como intento de frenarlos como una excusa para meter al ejército yugoslavo, Sí. que eran básicamente serbios también. Hmm. Y ya la tenemos Y que montada. andaba cerca. Exacto. Y ya la tenemos montada. Claro, entonces, como Arcán no era conocido por ser una persona especialmente, especialmente pacífica y sutil, Hmm. pues entra al pueblo y se dedica a entrar a casas, básicamente. Básicamente lo que hace es entra a casas, pilla a peña diciendo que son musulmanes encubiertos y los mata. Así de una, ¿vale? Entonces, empieza la ya conocida como limpieza étnica, que esto es una cosa que se va a repetir bastante en toda esta zona, por lo que sea. Hmm. Y se intenta eliminar básicamente todo lo que sea remotamente musulmán. Básicamente, resumen. O sea, ya sea gente, edificios, lo que sea. ¿Tú, ¿Vale? ¿Tú conoces cuál era uno de los métodos para buscar musulmanes? Tiene que ver con jamón, ¿verdad? No. Jo. No. Le bajaban los pantalones. Les preguntaban. Le bajaban los pantalones. ¿Por qué? Por si iban circuncidados. No les preguntaban, ¿comes jamón? O sea, es verdad que el mayor problema de Yugoslavia, creo que ya he citado, era el tema de que todo el mundo tenía su etnia en el DNI y te pedían el DNI y Decían, miau. e iba así, pero en algún momento la gente empezaba a darse cuenta que llevar el DNI encima era un problemón. Claro. ¿No? Entonces, era esa la manera. Sí, pero... O sea, ya empieza a hablar del nivel de salvajismo Claro. en que rápidamente se Claro, es que de hecho o sea, Arcán empieza a eliminar a musulmanes, pero ya aprovecha, empieza a matar gitanos también, y, Sí. ¿sabes? En plan, a croatas, a serbio-bosnios, disidentes. Ya empieza como a todo purgar. el mundo, realmente. A purgar bien. en genérico, ¿vale? Y luego crea campos de concentración. Bueno, eran campos de prisioneros, no eran campos de concentración. Campos de concentración es un término muy específico para una cosa. Pero empieza a crear campos de prisioneros que de hecho salieron en la tele. Sí. Porque esto, si se busca, yo creo que en YouTube debe estar todavía. Porque cuando empieza la campaña de descrédito, es que eran unos demonios. Hmm. Pero cuando empieza a nivel internacional a decirse que los serbios se están pasando y que son una gente un poco horrible, a algún iluminado, se le ocurrió decir que vengan unos periodistas a este campo de prisioneros para que vean que somos buena gente. ¿Qué pasó? Que el campo de prisioneros era un desastre. Sí. Entonces era como condiciones mega inhumanas, la peña hecha polvo. Y claro, luego estaban los serbios en plan, qué raro, ¿cómo puede ser que sigan pensando que somos gente horrible? Si le hemos enseñado este campo Pero, de prisioneros. Esto pasó con Ratko Mladic. Ratko Mladic, que era el comandante jefe de las fuerzas, hicieron lo mismo. O sea, yo no conocía que ya los Tigres de Arcán habían tenido tanta posición, tanto prodigamiento en el inicio de la guerra. Sí, por lo que yo he leído, es como que es el punto de inicio. El punto de inicio es esto. Yo sí que sé que, digamos que él apareció, pero también le invitaron a venir, porque hay un personaje que he encontrado yo que no conocía de estas guerras, que es, y déjame leerlo, lo llevaré escrito. Buena pregunta. Bueno, sí, Biljana Plavic, Sí. que era la que acaba siendo la vicepresidenta de la República de Srpska cuando todo empieza a organizarse y la República de Srpska empieza a ser el cuerpo político, ¿no?, de los serbios. Pues esta mujer de profesión bióloga, ¿sabes? El problema, o sea, hay ciertas profesiones que hay que tener cuidado en política, ¿no? Sí. Biólogos son problemáticos, psicólogos son problemáticos, o sea, pues bueno, está bien. Biljana Plavic con todo, que seguramente por ser mujer en un mundo muy machista como el de hoy, mucho más de los Balcanes, pues se le hizo caso más tarde, pero esta tía se dedicaba pues a decir que los bosniacos genéticamente era imposible negociar con ellos. Era un poco Vallejo Nájera. Sí, era en plan son serbios desviados, en plan están perdidos, ¿no? Y fue ella, digamos, la más ultra, la que trajo la que dio pie a que los Tigres de Arcán encontraran como un sitio magnífico para venirse. Estos chavales me gustan, ¿no? En Sí. plan, estos chavales que están matando, bosniacos me interesan. Claro, estos chavales que ya se lo están pasando muy bien en Croacia y tal, pues ¿por qué no continúan con su relación? ¿Por qué no me vienen aquí a despejar un poco esto que está lleno de, Entonces, que está lleno de bosniacos? sí, esto ya a posteriori en La Haya se juzgó y Porque se le echaron un ojo al tema esta este, ¿no? pilló. Claro, no pilló en plan como la persona que he citado, Ratko Mladic o Radovan Karadzic, pues porque era la vicepresidenta. pero parece que ideológicamente, insisto, había ese pozo. Yo creo que aquí hay que centrarse sobre todo porque lo demás
es nombrar matanza tras matanza terrible y algún suceso y tal, pero principalmente Sí, claro, yo siempre hay un pondría componente, foco, sí, hay un componente ideológico. de odio puro y duro. Sí. No sé si ideológico, bueno, da igual. No, Total. Lo raro, lo difícil Claro, de es que entender no es que ahora en una sociedad que como estamos tan ideologizada últimamente, no se trata de ideología. No. Porque es que todo el no. mundo, además cayendo el comunismo, todos eran muy pro economía de mercado. Sí, bueno, hasta que Claro. hasta que la economía de mercado los destruyó. Claro. Pero bueno, pero entonces todos hablan, todos tienen casi como el mismo programa político, pero luego su racismo específico. Es como una cosa Sí. ilustrada, ¿no? De la Sí, tierra. sí. De la tierra, en plan, aquí sí. odiamos a los musulmanes. Somos socialdemócratas, Pero, pero somos muy racistas. somos demócratas, pero Pero los moros. sí. No nos gustan los croatas. Exacto, o por ejemplo, somos socialdemócratas, pero los serbios. Genéticamente son incapaces de llegar a ser socialdemócratas. Exacto. En plan, puedo ponerme de acuerdo con todo el mundo. Menos Menos con esta gente a la que tengo que matar. cinturón de seguridad. En fin. O sea, fatal. Total. Todo esto, todas estas purgas y esta limpieza étnica y tal, o sea, era el intento de controlar el territorio a través de la homogeneización sociopolítica y étnico-cultural. ¿Vale? O sea, en Román Paladino echar gente del sitio donde tú eres mayoría. Básicamente. Básicamente es quitar la gente que no te cae bien Sí. y que es mayoría del sitio para quedártelo tú. Básicamente. ¿Y cuál es la manera más fácil de quitar a la gente? A través del miedo. Claro. Esto ya. No, luego te lo desarrollo. ¿Vale? Entonces, esto lo van haciendo en más ciudades, ¿vale? Y construyen como un corredor, ¿vale? Para conectar las zonas independientes, estas como la Crayina y todos estos rollos, Sí. para conectarlas con Serbia, ¿vale? Mm. Entonces hacen como unos corredores, hay unas movidas como para estar conectados. Esto Sí. no hace falta. El internet de los 90. Exacto, el internet de las cosas. Entonces, esto pues van haciendo y tal, y luego la guerra se estanca, ¿vale? Porque los serbogonios no son capaces de capturar ciudades importantes. En plan, la lían que flipas en pueblos, pero luego llegan a una ciudad y no son capaces de conquistarla, que es lo que pasa con Sarajevo. Sí. Que cuando llegan a Sarajevo, que es la capital, se quedan un trozo y el resto la dejan asediada durante un porrón de años, ¿vale? Entonces, aquí empieza un asedio bastante medieval, que es como el típico de te corto el suministro y el agua, los medicamentos y a ver cuánto aguantas. Y van tirando, ¿vale? Aquí ya hay que llamar la atención a una cosa. Empieza un asedio medieval, empieza un bombardeo a Sarajevo, una Sí, ciudad claro. que, como gran ciudad, pues étnicamente dividida, Sí, ¿vale? claro. Por eso está dividida y aún a día de hoy lo está. Pero aquí pasa una cosa, que es que de mientras hay un bloqueo, un embargo de armas a Bosnia. Claro. Porque aparece por ahí la ONU y dicen que no, que todo el mundo es malo, por lo tanto no hay que llevar una puta arma. 0 armas. Problema, uno de los bandos está tremendamente armado, como he llamado la atención, que es el bando serbo-bosnio, Y el otro no. y el otro básicamente tiene las armas de la policía y ya está. Claro. Y ya está. Y entonces en esas condiciones, ese embargo se mantiene durante casi los 3 años de la guerra. Ese embargo vergonzoso. Y esa es una de las grandes vergüenzas de Europa. Una de tantas. Porque los bosníacos lo que en un momento empezaron a pedir es: estamos completamente locos, queremos defender esto, tenemos derecho a poder comprar armas. Claro. ¿Vale? Pero no les dejan. No les dejan. ¿Vale? Esto es abril, ¿vale? Sí. Se va desarrollando hasta agosto, ¿vale? En agosto, las potencias internacionales dicen, hostia, habrá que hacer algo aquí, ¿vale? Y conferencia mediante intentan mediar, ¿vale? Porque no quieren meterse en una guerra, no quieren meterse en una intervención militar, porque justo en ese momento está pasando lo de Yeltsin también en Rusia, que está como está la cosa calentita como para empezar a meter tropas. Entonces intentan como mediar un poco, a ver qué tal, y hacen el plan Van Sowen, ¿vale? El plan Van Sowen, que es increíblemente una vergüenza, porque básicamente favorecía a los bosnio-croatas muchísimo, ¿vale? Y de hecho, los favorecía tanto que la mayoría de gente ya daba por hecho que no lo iba a aceptar, que de hecho es lo que pasó, que no lo aceptaron, porque evidentemente era una vergüenza, ¿vale? Entonces, con esto, con lo del embargo de armas y con toda esta movida, ¿vale? Dentro de la guerra está ya otra guerra, Sí. ¿vale?
que es la guerra entre los croatas y los musulmanes. Sí. ¿Vale? Bosniacos. Exacto. Por mantener la coherencia. Efectivamente. Sí, Perdóname. Discúlpeme. Si no, la gente se pierde, lo está escuchando. ¿Vale? Entonces aquí la movida era que los bosniacos necesitaban, primero, conseguir más territorio para asentar toda la gente que estaba huyendo, ¿vale? Y segundo, conseguir capturar infraestructuras y fábricas, sobre todo de explosivos y de armas. Claro. ¿Vale? Por este embargo y tal, ¿vale? Entonces, esto está curioso porque... Está curioso esto. Está curioso. Está curioso. Primero, porque los dos bandos, evidentemente, la liaron que flipas. En plan, todo su potencial de ser un hijo de puta, dijeron, aquí lo vamos a poner. Los dos bandos la liaron que flipas. Pero una cosa muy curiosa es que en el bando bosniaco, de repente empezaron a aparecer mujahidines. ¿Vale? Los mujahidines son pues esta gente de, sobre todo en este caso, salidos de la guerra entre Afganistán y la Unión Soviética, que están un poco chiflados. Y que salieron en Rambo. Y que salieron en... Me parece que es falsa la foto de Rambo 3 No. dedicada a todos los valientes guerreros mujahidines. No es falsa. No sé. No sé, había leído por ahí que era falsa. No es Me gusta pensar que no, la verdad. O sea, yo... Si es te mentira... tienes que te lo tratar una fake news. Exacto. Lo guay de las fake news es que tú te puedes elegir cuál te trae. Exacto. Yo si tengo que elegir tragar una fake news, me elijo esa. Es verdad. Efecto ¿Vale? Mandela. Sí, claro, lo he visto. porque al final esta cosa que hacía Estados Unidos, que es de financiar grupos opositores de la gente que no les caiga bien, Sí. para intentar derrocarlos en vez de pegarles un bombazo. A ver, spoiler, sale mal. ¿Vale? Un saludo aquí a Henry Kissinger. Exacto. Que Exacto. sigue vivo y yo me leí su entrevista hace poco en el ¿Y qué tal? ¿Qué se cuenta? Sigue por chocheando, ahí, ¿no? No. Hostia, Eso qué, es lo que- hostia, qué Eso es peligro. lo que da miedo de una Hostia, persona qué de peligro. 101 años. Uy, 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 uy. Bueno, total, que empiezan en el bando bosniaco empiezan a aparecer guerreros mujahidines, ¿vale? Que eso, vienen de sobre todo de la guerra entre Afganistán y la Unión Soviética, que es como la última donde han participado y tal, más tocho, ¿vale? Que los bosniacos no reconocen en un principio o como que se hacen un poco los locos, pero luego se ve que hay batallones enteros de mujahidines en el ejército bosnio integrados perfectamente, que es como, bro, no cuela. Es normal también. Esta gente está aquí, ¿vale? Tío, están aquí y vienen a pelear por ti. Exacto. Tú te callas la boca y... Exacto. Como No, que no fueron locos de estos ultraderechistas españoles a Croacia a pelear También. por no sé qué. También. Pues esto es un poco el mismo rollo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el problema es que mucha de esta gente que estuvo en Bosnia, luego cuando se acaba lo de Bosnia, se va a otros sitios y hace otras cosas, como por ejemplo el 11S. Sí. Porque de hecho, 2 de los implicados en el 11S habían luchado en la guerra de Bosnia. Pero otros se quedaron en Bosnia y ahora viven en unas montañitas. Que eso es más bonito. Se retiraron. Me gané me gané la tierra, tío. Literalmente se la ganaron, ¿eh? Joder. Sí, sí. Claro, vieron aquello, si es que Bosnia es un sitio precioso, y dijeron, ¿por qué voy a volver yo si además he luchado Me voy a por volver esta al tierra? desierto. Me puedo casar aquí. Me puedo casar aquí y dejar de poner bombas. Ya está. Total. Para Ya hacer no la voy a yihad. luchar más. Para hacer la yihad. te quiero Que ya decir. la he hecho, ¿no? Además, exacto. además con la tranquilidad de tener los deberes hechos. Eso es verdad, ¿eh? En O sea, plan, no he dejado de luchar, no. yo he luchado Como un campeón. y ya está. Me Vale. merezco este terruño para mí, para mis cosas. Ya está. En fin, total. Que entre mediados del 92 y principios del 93 ya todo el mundo tenía bastante claro que la situación se había salido de madre, que la diplomacia internacional no funcionaba para nada y que todo en Bosnia era un sin Dios, la economía se va a tomar por el culo y empiezan a aparecer lo que más se recuerda ahora que ya ha pasado, que son los señores de la guerra, Sí. ¿vale? Que era peña increíblemente corrupta que se dedicaba a robar y saquear todo lo que podían. Que básicamente normalmente era como ladrones de poca monta que se habían crecido por algún motivo. Porque Y- no había porque no había ley. Básicamente, porque no había ley. Entonces, esta gente se convierte en señores de facto de parte de territorios, en plan controlan zonas, controlan el comercio de lo que sea, normalmente de armas y cosas así, ¿vale? Entonces, y esto pone en evidencia más todavía que en el poco control que tenían las diferentes autoridades, en este caso la bosniaca, la croata y la serbia, de lo que estaba pasando allí. Sí. En plan, solo estaban pegando tiros, entonces no había nadie coordinando nada. ¿Tú conoces la historia de Fikret Abdic? Sí, la República de Bosnia Occidental. La República de Cuéntalo, Bosnia cuéntalo Occidental, sí. Bueno, en esta preciosa comarca de Bosnia, porque no deja más que ser eso, había una empresa que era Agrocomerç
Sí. que era básicamente el líder de la antigua Yugoslavia. Entonces una zona rural, pero bastante desarrollada y rica, ¿no? Y aquí había un político que además había sido el director de esta empresa comunista industrial, ¿no? Central, que era Fikret Abdić. En un momento, este señor casi llega a ser presidente de Bosnia. Sí. Pero por ciertos movimientos que nunca han quedado muy claros, no. Y Exacto. acaba muy peleado con Izetbegović. Tanto es así que el cantón suyo, que es fronterizo además con Croacia, va por libre. Tanto es así que empieza, siendo bosniacos quien vive ahí, empiezan a pelear contra los bosniacos y tienen buena relación con los serbobosnios. Sí. O sea, ese es el nivel de locura. Entonces es una de las zonas menos destrozadas de Bosnia, Claro. es curioso. Y además me parece que los cascos azules entran y dicen, mira, un sitio tranquilo, tal, y lo cogen como base. Es una zona muy poco tocada por la guerra. Y de hecho, durante la guerra se convierte como en el supermercado y en el punto de abastecimiento estratégico de todos los ejércitos. Sí, todo el mundo va ahí. Todo el mundo pasaba por allá a comprar porque al pavo se la sudaba, solo quería joder. Era una especie, si habéis jugado a World of Warcraft, era un goblin. Era un goblin. No tenía facción. Uf, vaya referencia, He bajado al terreno en que nuestros oyentes se sienten a gusto. Sí, no, un poco de Sí. hablar del WoW. ¿Queréis que dejemos Yugoslavia y hablemos del Diablo 4? Claro. Que ya ha salido. No va a pasar. Entonces, en esta guerra, como en el resto de las guerras yugoslavas, también se intenta vender la imagen de víctima ante la injusticia de los pobres bosniacos que han sido atacados por Serbia y tal. Que en parte es cierto, pero los bosniacos tampoco le quedan cortos, te quiero decir. Pero no es lo mismo. No luchaban con las mismas condiciones. Claro, eso es verdad. Lo que tú quieras. ¿Es así? Pues, espérate. Sí. Espérate, porque ahora viene el pero. ¿Quiénes son los buenos? Otra vez, la clásica pregunta. ¿Quiénes son los buenos? Pero ¿no? aquí, ¿quiénes son los buenos? No, ninguno. Entonces, de cara a esta vendida de marketing de los bosniacos, pobre gente oprimida por los terribles serbios, ¿vale? El sitio de Sarajevo era como el punto más fuerte que tenían de propaganda, ¿vale? Sí. Hasta tal punto que decidieron no levantar el cerco de la ciudad en ningún momento, pese a que tuvieron la oportunidad de hacerlo. O sea, pudieron llegar a pactar... Tuvieron momentos en los que podrían haber lanzado un ataque que quizá podría haber liberado la ciudad, pero no lo hacen porque ya les va bien esa baza de la pobre Sarajevo asediada. Esto no lo sabía. Sí. De hecho, se comenta que algunos de los bombardeos de entre el 92 y el 94 fueron por los propios musulmanes bosnios. Joder, pero eso parece una fake news serbo-bosnia. No lo sé. Eso ahí... No, mis fuentes. Tus De hecho, fuentes. puedo ir a preguntarle a mi fuente. Tus fuentes indican que hay ese... Según mis fuentes, se comenta que alguna granada tontorrona fue lanzada por algún bosniaco. Claro, en un momento... Es que es verdad que Sarajevo estaba partida en dos. Claro. Entonces también podía tener sentido bombardear en otro Te quiero decir. sentido. Yo me lo Bien. puedo creer. Porque al final lo que quieren es forzar una intervención internacional de verdad. Hombre, yo creo que quien tenía la artillería eran los serbobosnios. Sí, Entonces bueno, cualquier pero- mierda de bombardeo, eso no es comparable con tener la artillería del Sí, ejército yugoslavo. Sí, pero que al final eso... al No final- seas tibio. No, pero... Pareces la ONU. No, pero sí que hay testimonios de gente que vivió el sitio de Sarajevo como que dicen que se ha sudado un poco el tema. Que ellos desde dentro como que veían que no había ningún interés en levantar el cerco en ningún momento porque ya les iba bien el rollo de la pobrecita ciudad. Tal. Hostia. Pues yo transmito lo que he leído. ¿Vale? Joder. Entonces, esto iba a intentar provocar una intervención internacional y esa intervención tenía que estar liderada por Estados Unidos en ese momento porque era el ganador de la Guerra Fría, había ganado la Guerra del Golfo y era como su máximo momento de poli del mundo, ¿vale? Además estaba bien visto internamente. Exacto, además se veía bien. Los republicanos le estaban pidiendo esto a Bill Clinton. Sí, porque Clinton además acaba de llegar al poder Claro, y tal. Era en plan, ¿cómo puede estar pasando esto? Entonces Clinton, que tampoco es tonto y no dice, te voy a desplegar aquí libertad duradera en tu puta cara, decide marcarse un poco la de Afganistán, ¿vale? Que es favorecer que las armas lleguen a los bosniacos para que ellos mismos ya vayan encauzando un poco el tema. Pero tarda. Pero tarda. Porque la ONU está del revés. Exacto. Porque en la ONU deciden que no. Que eso, que
Exacto. Y Pero Europa, esto es y en- Europa también está así. diciendo, Claro, esto es en el 93. En el 94 ya sudan. Y dicen, se acabó esta mierda, ¿vale? Entonces ya se ponen en serio y consiguen que los musulmanes Bosnia. bosnios Sí, y los bosnio-croatas sí. se pongan de acuerdo un poco para en las hostilidades y incluso como que se coaliguen en una confederación para intentar evitar el reparto de Bosnia entre Tudjman y... Sí, a partir de ahora hablamos de Bosnia y Herzegovina. Exacto, aquí es cuando empieza Bosnia y Sí. Herzegovina, ¿vale? Y aquí se acaba la guerra croato-musulmana, que es donde estábamos. Estábamos ahí. Estamos ahí todavía. Hostia, pues yo estaba pensando. Bueno, porque al final son- principalmente, pero a la vez se están matando. Claro, entre- porque al final son fenómenos entre- que se... O sea, por mucho que yo lo tenga aquí separado a nivel discurso, Sí. son fenómenos que se inter- Sí. que se te Todo comunican, no esto son sí. eventos aislados. Entonces, claro, mientras esto está pasando, la guerra sigue en pie y tal. ¿Vale? Entonces, luego, vamos a hablar de los cascos azules. Temandrio. Temandrio. Los Temandrio. cascos. ¿Vale? ¿Qué son los cascos azules? Los cascos azules son de la OTAN, ¿no? No, ¿De la ONU? no. Era una misión de la ONU. ¿Era una misión de la ONU? Sí. Pues una misión de la La ONU. UNPROFOR. United Nations. Y todo lo demás. Vamos a soy joder. capaz de- United sí. Nations vamos a joder, ¿no? Vamos a joder, sí. Total, dentro de Bosnia, sobre todo en Bosnia Central, había como unas zonas, en teoría, desmilitarizadas, no, unas zonas de seguridad donde estaban los cascos azules, que en teoría protegían a la peña que había allí. Spoiler, no los protegían. Es que, Por lo que sea. No, aquello. Además pasaba una cosa, que las Naciones Unidas habían prometido 40.000 soldados, pero los tenéis que poner entre todos. En la UNPROFOR, no sé qué, consiguieron 8.000. Y los metieron en como en Claro. 3 zonas y, Claro. y ahí se quedaron. Luego, tampoco, no es que hicieran especialmente bien su trabajo, No. porque por lo que sea, la corrupción estaba bastante top, no solo por las autoridades de las zonas estas de seguras, sino de los propios cascos azules que también eran corruptos que flipa, recurrían a la prostitución, en fin. No lo estaban haciendo especialmente bien, No, ¿vale? no metas a chavales de 20 años en inferioridad a ser unos tiranos con un arma, en cualquier lado. Un poco sí, pero tampoco, porque no es justificación. O sea, básicamente al final, en las zonas estas seguras, básicamente la gente, la población civil tenía que lidiar con la guerra y a la vez con la corrupción, tanto de las autoridades locales como de los cascos azules también. Porque sea, en fin. En fin. Hay mucho testimonio. Lo bueno, a ver. Es que son todo como calificativos horribles. Da igual. Lo guay de esto es que hay muchos testimonios. Sí. Entonces hay como muchas biografías de gente que estuvo en zonas protegidas o en el asedio de Sarajevo y tal. Te cuentan un poco cómo se veía desde dentro. Literalmente escenas de señor casco azul metiendo la polla por alambre de espino para que del otro lado una refugiada se la chupara. Este tipo de cosas. ¿Vale? No generalicemos. Bueno, esto es una referencia. Es una referencia que aparece en un libro de un señor que si queréis saber cuál es, me lo preguntáis porque ahora no tengo el dato. Muy bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a la campaña de televisiva Sí. y tal, esta guerra es la segunda guerra retransmitida en directo, porque la primera fue la del Golfo, Sí. ¿vale? Entonces, En absoluto directo. sí, No por la tele, sino en directo. en directo, no como Vietnam. Vietnam es como... No, de hecho, la primera guerra cubierta por periodismo es la guerra de Crimea en el siglo XIX. Y Vietnam es como la que más se recuerda porque fue la que más impacto causó en la población americana. Pero la segunda retransmitida en directo es esta y la primera es la del Golfo. Vale, entonces, ¿qué pasa? Una cosa que está todo el día en la tele, pues la gente se posicionaba, había mucha opinión y tal. Entonces, hay dos personas que para mí representan muy bien los dos extremos de la intelectualidad del siglo XX que estuvieron en Sarajevo. ¿Vale? La primera persona es Susan Sontag. Susan Sontag, ensayista, una de las figuras más importantes del siglo XX. Tal. Esta señora fue a Sarajevo a dirigir una obra de teatro. Nunca hay que olvidar que era una puta flipada. Era un poco flipada. Sí. Hay un documental de Susan Sontag que está bastante guay, que sale una señora que es crítica literaria diciendo, bueno, o sea, Susan Sontag sí que era partidaria de que los intelectuales tienen que mojarse y estar en el mundo real y tal, pero a lo mejor en este caso concreto se flipó de más, yéndose a Sarajevo. Totalmente. Bueno, yo ahí... es que hubo un momento en que se paseaban, ¿no? Sí, hubo un momento como... ¿Quién fue el Bernard Henry Levy? También, ¿te acuerdas que le dio en los 2010? ¿Fue? Sí, se paseó por donde las primaveras árabes y dicen, en Francia dicen que cada vez que se pasea por un sitio sería una guerra. Y cuando Ucrania también se paseó y dijeron, es que este tío cada vez que lo pisa se acaba liando, no consigue nada, ese filósofo.
Increíble, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con los intelectuales. Exacto. Y la segunda persona que para mí representa todo lo contrario a lo que representaba Susan Sontag es Limonov. ¿Te acuerdas de Limonov, no? Siempre, ¿eh? Nuestro amigo Limonov. Sí. Uno de los tótems de este programa. Prácticamente. Tendríamos un cuadro de Limonov No, también. no te pases. Joder. No te pases. En plan meme vale. Sí. Pero Limonov era un desgraciado. Y de hecho aquí se demuestra lo desgraciado que era. Porque fue a Sarajevo, evidentemente, con los serbios. Claro. Y hay unas imágenes. Si tú pones Limonov Sarajevo, Sí. aparece un vídeo rarísimo en el que sale un señor con traje en mitad de la guerra, que no sé ni quién es, hablándole a Limonov, contándole unas movidas, mientras hay un montón de serbios con barba, muy serbios ellos, pues en plan, fumando un cigarro así fuerte. ¿Era un chiste? ¿Jugabas con serbio y serio? No. No, vale, No, vale. no era, o al menos Me intencionado ha no parecido era. terrible. ¿No? Al menos no era intencionado. Vale. Bueno, pues salen pues, unos soldados serbios como fumando muy enfadados, muy fuerte, típico. Típico de serbios. Y Limonov, Sí. ¿vale? Luego sale un cachorrito por ahí, por algún motivo, y el vídeo acaba con Limonov disparando a Sarajevo, a la ciudad, en plan, tirando. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que es tan tonto que esto salió por la tele, evidentemente, y las editoriales estadounidenses y británicas le dijeron, sí, pues ahora te quitamos el contrato por mongolo. Se entiende. Entendible, se entiende. por otro lado. ¿Sabes que ¿Que Limonov era gilipollas? Sí. Sí. Uy, perdón. Te voy a contar una cosa que pasó también en Te voy a contar una cosa sobre Limonov, era gilipollas. Te voy a contar una cosa que pasó también en aquella época. Cuéntame. De Ratko Mladic, que no hemos hablado mucho, pues bueno, era el general de las fuerzas serbo-bosnias. Sí. Y a este le pasó una cosa muy grave durante la guerra. ¿Qué le pasó? Este era ya un tío bastante colgado. Era la clase de persona cuyo padre se lo habían cargado en la Segunda Guerra Mundial, pues... Algún tipo de ustacha, ¿no? Algún tipo de ustacha. Entonces, el caldo de cultivo estaba, ¿no? Para que este señor acabara dirigiendo escuadrones de la muerte y genocidios, ¿no? Lo típico. Está juzgado por ello, lo cual está bien que yo pueda decir que este señor es un genocida porque hay un juicio. Porque ¿vale? hay una sentencia, Lo ¿no? único que supo hacer Europa fue a posteriori poderle poner un nombre a esta gente. Bueno, a los ya delitos hay que hicieron. alguno que tardaron en pillarlo, ¿eh? Sí, Que- a este tardaron en pillarlo. No muchísimo, pero bastante. Y se paseó por donde quiso de Belgrado durante unos cuantos años. Pero Ratko Mladic le pasó una cosita, que es que su hija, estudiante tal, de medicina, tal, se fue a hacer unos cursos a Rusia cuando todo aquello empezó. Y en Rusia pudo leer algunos artículos de lo que se decía de su padre. Y tal como volvió aquella chica a su casa, cogió una pistola y se pegó un tiro. Ahí lo llevas. ¿Por qué? Lo cual la honra. Lo cual hay cierta valentía en el hecho de... A ver. A ver. Pero es que la tacha, o sea, la mancha que lleva uno, aunque ella no fuera una genocida, Ya. esa decisión... Ya. Pero. No puedo yo decir que eso le honra. A ella. Está feo. Yo, a mi No parecer, era la... o sea, A mi parecer, está feo decir que el gesto de matarse le honraba en ese momento. joder, pero puedes entenderlo, ¿no? Sí, Que sí, dijera, lo puedo entender, "Cabo, lo puedo entender, sí, No puedo con esta angustia. ¿Qué Que hago? sí, que sí, O que mato no. a mi padre o me mato yo. Pues haber matado al padre, colega. Ya, a lo mejor hubiera sido... ya, pero... He matado al Job. Immortal Job. No sé. Bueno, en A fin. mí la historia de Ana Mladic me sorprende. Y además hay un vídeo por ahí por YouTube Pero, de este ¿te hombre pegó el tiro? realmente quebrado. Ah, no. Del entierro, no. Pensaba No, que había un vídeo de la piba pegándose un tiro. No sé qué mono era Black Metal, aunque es la misma época. Exacto. En plan, ¿Te has plan, dado la cuenta, portada- ¿no? Yo defendiendo, no puedes justificar que. Sí. No puedes justificar que una persona se pegue un tiro, no sé qué. Siguiente, pues hay un vídeo de ella pegándose un tiro. Ya, Hostia, qué sí, guapo, ¿no? Ya conocemos tu hipocresía. Eso Ya, es no que pasa nada. Soy un monstruo. Eres La un verdad. monstruo, pero hay un vídeo que a mí me sorprende mucho de Ratko Mladic llorando en el entierro de su hija, como cuando ves... Para mí fue como ver Los Soprano, tío. Es que al final, claro, cuando tú tratas esto a posteriori muchas veces, a nivel periodístico, porque además, justo en esta guerra y en la de Kosovo, se nota mucho que nace como un nuevo tipo de periodismo que busca el morbo absoluto y le da igual todo lo demás. Entonces, tú eres incapaz de ver que esa persona que ha matado a 2.000 personas es una persona también.
Ya. Entonces cuesta mucho no empatizar, pero sí asumir que esa persona es un ser humano con sus cosas de ser humano. Entonces, esto es un poco desde la historia se intenta mucho desde hace unos años, bueno, desde hace 40 años, intentar, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, intentar quitar la idea de que los nazis eran el demonio, o que Hitler era el demonio, y que era malo por naturaleza, que es un poco... Es la explicación fácil, ¿no? Sí, exacto, que es la explicación fácil, y es un poco lo que intenta también Hannah Arendt desmentir en La banalidad del mal. Que es en plan, Hannah Arendt lo que dice en La banalidad del mal, básicamente, es que los alemanes o los nazis no eran malos, simplemente seguían órdenes. Entonces eran personas que seguían órdenes y no eran el mal personificado. Simplemente, pues, en ese momento pasó eso y ya está. Bueno, habla también del poder de las ideas. Sí, claro. A ver, tío, joder. Sí. ¿Qué quieres? ¿Que me ponga a hablar de Hannah Arendt ahora? No, además Hannah Arendt, en el estudio que tiene el totalitarismo, tiene unas cosas ahí que no me acaban de convencer. Pero bueno. Vale. Pero porque a posteriori, con más información y más datos, se puede... Yo qué sé, no es porque yo me flipe y diga soy mejor que Hannah Arendt, ¿sabes? Claro, Aunque sí. En general la opinión es buena, ¿no? En plan... Sí. 4 estrellas. En plan, Hannah Arendt, 4 estrellas. Bien, perfecto. Bien. No, pero sí que un poco el tema de estudiar víctima y victimario, ¿vale? Sí. Un poco el rollo. Pero bueno, esto son movidas pajas mentales de historiador. Madre mía. Bro. Ya. Total, pues seguimos. Te voy a señalar algo, ¿eh? Llevamos Señálame. 1 hora de programa, un poco menos. Y estamos en medio del fregado, ¿eh? No, si ya acaba. Ya está. No, pero ya voy con el 95, que es cuando se mete Croacia. Está bien, tío. No has entrado en el detalle de batallas, ni de Srebrenica, ni nada de eso, ¿no? Esto lo podéis buscar en Wikipedia. Srebrenica es una de las zonas militarizadas de los Cacos Azules. O sea, buscadlo si queréis. Porque intentaba hacerlo rápido, tío. Ya. Entonces, total, que en agosto del 95, Croacia lanza un ataque a la Krajina para para devolvérsela. Ya la puta Operación Tormenta. Operación Tormenta, ¿vale? La Operación Tormenta básicamente consiste en volver a reconquistar el territorio de la Krajina y echar a todo el mundo allí. Sí. Por lo que sea. Sí, ¿vale? Esto hay que entender que detrás ya hay como el apoyo de lo que ha dicho Carlos, de los Estados Unidos ya un poco quemados de que esto se alargue, porque los cagaductas europeos aún estaban viendo qué hacían. Y empieza a haber armas. Y sobre todo hay una cosa, que es que en el invierno del 94 hay un alto al fuego. Sí, y en ese momento es cuando digamos que las fuerzas ahí empiezan a concentrarse. Y en Croacia había un sentimiento de quien querían fuera era a la UNPROFOR, querían fuera a la ONU. Y en la ONU Franco Tuđman les pidió que salieran. Sí. Y ese mismo día entraron a cuchillo a la Krajina. A la Krajina. Porque ya estaba bien. Exacto. Entonces empieza, esto es la conocida como Operación Tormenta, ¿no? Sí. Entonces, básicamente, esto, lo primero que provoca es que la gente por miedo huya de la Krajina, ¿vale? Lo segundo, más o menos, aprox, 500 civiles muertos, 500 hogares destruidos, e incendios en la mayoría de granjas y infraestructuras así importantes y tal, ¿vale? Y tú dirás, pues qué gilipollez destruir tu propio territorio, porque al final la Krajina era parte de Serbia. Claro. Pues no. De Croacia. Sí, perdón, de Croacia. Pues no. Porque el tema es que detrás de estas acciones que normalmente se nos venden como que son cosas como mega locas, siempre hay una justificación más o menos racional, entendido como racional para la gente que la perpetra, claro, no para todo el mundo. Entonces, si tenemos en cuenta que Croacia estaba por la consolidación de su Estado-nación, ¿vale? Que evidentemente tenía que ser étnicamente croata. Claro. No les interesaba a esa gente allí. No les interesaba esa bolsa de población serbia. Entonces, con la destrucción de la Krajina, por un lado, responde a que ellos tenían muy claro que no iba a ser repoblada por croatas y que no iba a ser reconstruida económicamente a corto plazo o medio plazo, por un lado. Y por otro lado, si la reventaban entera, evitaban que cuando llegara la paz volviera la población serbia que estaba allí establecida, que sería seguramente uno de los requisitos que le pedirían en las negociaciones de paz. Entonces, si lo dejaban todo reventado, ya era como, no, ya no pueden volver. Ya no hay nada, ¿para qué? Exacto. Hasta el nombre es feo. ¿Te imaginas? Sí, no. O peor, le hemos cambiado el nombre. Le hemos cambiado el nombre, ahora se llama Nueva Krajina. Sí, Nueva Zagreb. Hostia, qué guapo sería eso. Sí, de repente, en plan, una peña vuelve a su casa y de repente Nueva Zagreb. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Total. ¿Vale? Entonces,
todos estos ataques del ejército croata en realidad son lo que está usando la OTAN para acelerar la resolución de conflictos. Sí. ¿Vale? Porque al final lo que quería la OTAN era doblegar a los serbio-bosnios para que se vieran obligados a negociar, básicamente. Sí. Y entonces, en vez de meterse ellos, utilizaban el ejército croata, ¿vale? Entonces... Sí, porque hasta aquí estos cabrones básicamente lo que habían hecho era que habían prohibido el vuelo sobre Bosnia. Sí, sí, tampoco... Y tardaron 2 años hasta tirar el primer avión serbio y decir que no. Sí, básicamente. Una puta vergüenza. Entonces, cuando por final consiguen pues doblegar a los serbio-bosnios, se firman los acuerdos de Dayton, ¿vale? Los acuerdos de Dayton básicamente se comprometen a arreglar sus diferencias por medios pacíficos, se reconocen mutuamente como estados soberanos y tal, ¿vale? Total, que al final el resumen de esto es 130.000 muertos, la mitad civiles, 4 millones de refugiados, 100.000 desplazados dentro de Bosnia con estatus de refugiado que viven en la mierda, problemas gravísimos de mutilación por los campos de minas, que de hecho sigue habiendo gente yendo a desactivar minas, población combatiente que vuelve a casa chifladísima, o sea, al final, destrozo. Lo mejor de una guerra. ¿Sabes qué buena parte de esas minas? Pues se habla mucho de Bosnia cuando salen, que sí, Mostar, el ejército español, no sé qué. Sí, claro. Pero buena parte de esas minas son de fabricación española. ¡Ole! ¡Ole, ole, ole, España! Porque es un producto que siempre ha tenido las sí, minas. Sí, eso sí que lo sabía, que las minas antipersona. De hecho, creo que lo hemos hablado aquí. Sí, es un típico. Hemos comentado. Nunca me olvido de citar Typical esto. Spanish, minas antipersona. Un muy buen producto español, como el jamón. Top 3 productos españoles. Top 3 productos. Jamón, Sí. Minas antipersona. ¿Y cuál sería el tercero? Pues, yo qué sé, el turismo de sol y playa. No, pero eso no es una mercadería. No es una mercancía. Una mercadería. Me he hecho catalán de golpe, No lo sé, yo qué sé, tío, el Fuet. El Fuet El ya Fuet. es catalán, ¿no? Ya está. Y esto es un poco la guerra de Bosnia. Te quedas con el culo torcido. Te quedas que no te cabe una sandía por el culo, la verdad. Sí, me ha gustado el enfoque que has cogido. No has entrado en el terror, en Porque- explicar. Voy a, para sorpresa de todo el mundo, voy a hablar de mí. Sí, venga. ¿Vale? Voy a hablar de mí. Yo Venga, ahora... cabrón, que no has dicho aún que eres historiador. Exacto. Yo ahora, en este segundo ciclo educativo superior, Sí. me he centrado... Antes estaba como mucho más en la historia cultural y ahora me he metido un poco bastante enfangado en historia de la guerra, ¿vale? Pero la historia de la guerra, que a mí me interesa y es la que se está moviendo últimamente, que es la que para mí tiene más valor, es una historia de la guerra que no se centra tanto en las batallas, sino se centra en todo lo que hay alrededor de las batallas. En plan, a mí no me interesa que este ejército se fue de tal punto a tal punto y mató a tanta gente. A mí lo que me interesa es, durante ese desplazamiento, cómo se alimentó, qué pueblo saqueó, a quién se cargó por el camino, cómo, y todas estas cosas. Entonces, cómo veía la gente que se estaba desplazando en ese momento, tanto los refugiados como los soldados, cómo veían su situación. Todas estas cosas son las que me interesan a mí. Entonces, yo siempre que haga algún chiringuito, siempre lo voy a intentar tirar por eso. Muy bien. Y ya está. Y nada, ¿quieres que hable de Kosovo también? Yo quiero cagarme en los holandeses un momento antes de hablar de Kosovo. Vale. Sí. Me parece bien. ¿Qué le Porque- gusta a Holanda al final? A nadie le gusta Holanda. Holanda es un país que aún a día de hoy no está bien visto en Bosnia. Para nosotros, Holanda, pues no dejan de ser, pues, esos putos protestantes locos, ¿no? ¿Sabes? O sea, Sí, porque tú dices Holanda y todo el mundo. Sí. Protestantes. Leyenda, negrismo, no sé qué, tal. Todo eso. La rendición de Breda. Buah. Vale. Pero no. Aquí lo que pasa es que los holandeses eran quien estaba en la zona segura de Srebrenica. Sí. Por eso es el pueblo más famoso. Y los holandeses lo que les pasa es que llevan la vergüenza encima de que en Srebrenica se mataron a 8.000 civiles, principalmente hombres. Definición de hombre es cualquier persona con un pito y más de 12 años. O sea, Sí. bastante fuerte, ¿no? Y se metió en autobuses, es decir, limpieza étnica, mujeres y ancianos. Ancianos a partir de 77 años, era lo que se considera un anciano. O sea, para ponerlo en contexto. Pero claro, los holandeses tienen la vergüenza de que esto pasó, el comandante Ratko Mladic entró a Srebrenica. Srebrenica está en la frontera con Serbia, por tanto era un punto que necesitaban para tener unido pues todo su territorio y también con Serbia, y era un hueco que tenían ahí, no era un enclave que querían quitarlo de en medio, ¿no? Y nada, entraron,
los serbios habían tenido la costumbre, habían descubierto que si tomaban como rehenes a los soldados de la UNPROFOR, era muy guay. Era muy guay porque entonces no les bombardeaban. Entonces era una costumbre. Entonces ya había... Una costumbre, algo era típico. Una costumbre, tradicional. Costumbre. Y ya había ese pozo. Pero bueno, ellos entraron como de muy buen rollo, repartiendo chocolatinas a los niños, los serbobosnios y tal. Hubo como una negociación con los de la ONU, asegurando que salieran los civiles, no sé qué, tal. Bueno, el pacto quedó en que tenían que asegurarse que todos los hombres, como he dicho con la consideración anterior, tenían que comprobar si eran militares. Hay un vídeo del general holandés brindando con Radovan Karadzic, con Ratko Mladic, brindando, mientras en aquel momento ya estaban sacando hombres y tiroteándolos detrás de un centro de pico. Al final aparecieron 8.000 muertos. Vaya. Es que no se puede. Es que a veces. Cuando también es verdad que esa barbaridad fue una de las que hizo que finalmente la opinión internacional despertara. También es verdad que aquello fue tan bárbaro que en los siguientes enclaves que habían de camino entre la parte serbo-bosnia y Serbia, los hombres huyeron antes y solo quedaban mujeres conforme fueron llegando serbo-bosnios. Claro, porque ese es otro punto. O sea, aquí me salen dos derivadas de lo que acabas de decir, ¿vale? Primero, que la limpieza étnica no solo es matanza, sino también provocar terror suficiente para que la gente huya tal cual. Y se desplace, sí. que eso es otra forma de limpieza étnica. Y segundo, la importancia en esta guerra de Yugoslavia, pero sobre todo en las últimas, que son las más cruentas, de la violencia sexual hacia las mujeres. Tal cual, porque mientras pasaba eso, y hay, la verdad es que la cantidad de documentación que hay de violaciones es enorme y formaba parte, porque si los hombres eran matados, las mujeres eran sistemáticamente violadas. Y además no solo era una forma de violencia hacia la mujer, hacia la propia mujer violada, sino que además era otra forma de infundir terror, porque a través de la violación lo que se intentaba muchas veces era generar un sentimiento como de fracaso en los hombres por no haber podido defender a las mujeres de su pueblo, no sé qué. Y esto es una parte muy importante. Sí, se conocen casos incluso de soldados obligando a padres a violar a hijas. O sea, temas de ese estilo. El nivel de crueldad fue máximo. No sabría decir por qué se llegó a ese nivel de crueldad o si es que en todas las guerras se llega y sencillamente... Es complicado, es complejo. Pero sí, básicamente violencia hacia las mujeres hay en casi todas las guerras, al final. Precisamente por eso, porque se ve como una forma de dañar a los hombres que no tienes delante porque están en el frente. O sea, en la guerra civil pasaba lo mismo, por ejemplo. Por eso todas las mujeres, a las mujeres de los milicianos y de los maquis, la gente que estaba allá en las montañas, pues aceite de ricino, pelarlas al cero, pasearlas por la ciudad, violarlas también, porque era una forma de hacer daño a los hombres a los que no podían acceder porque no estaban. Sí. La cuestión es que fue tan grave y tan sistemático, es decir, si se habla de genocidio, es por ese punto sistemático que hay en la muerte de la gente, pero en este tipo de abusos también fue sistemático, como se planteó. Sí, claro. Pero si se habla de ello, hay otro tema, que es que hay una gente hoy en día que son los hombres invisibles, que le llaman, que son todos aquellos hijos de aquellas violaciones. Claro, aquello fue tan enorme que hay como 5.000 personas que son hijos de violaciones. Hijos de violaciones reclamando un estatus en una sociedad en la que es muy complicado. Sí. O sea, estos son... No sé, son movidas... Un tema me dejó movidas bastante tochas. Es un tema que a mí me dejó bastante marcado. En fin. Vale, pues podemos cerrar esto y voy a ir rápido con Kosovo porque va a ser... ¿Te parece una guerra menor, cabrón? No, pero no me quiero tirar aquí 2 horas. No, por lo que sea, me quiero ir a mi casa también. Vale. ¿Te parece mal que me quiera ir a mi casa? No. ¿Quieres que vivamos juntos? ¿Qué pasa con Kosovo? Vale. ¿Qué pasa con Kosovo? Buena pregunta. ¿Qué pasa con Kosovo? Bueno, venga, va. Aftermatch. Países que quedan después de esto. Eslovenia. Croacia. Vale, Croacia con las fronteras que hoy conocemos casi. Bosnia-Herzegovina. Como Macedonia como la Federación de Bosnia-Herzegovina, que es el país más disfuncional después del Líbano. Sí. ¿Vale? Donde es un país, al final, en los acuerdos de Dayton lo que se firma es que es un país
donde dentro hay dos países, porque reconocer la independencia de las dos partes hubiera sido, de alguna manera, reconocer la victoria de Serbia, y eso no querían. Sí, Pero entonces además, se crea el país más disfuncional de Europa, que es Bosnia y Herzegovina, que es un país que a día de hoy no funciona Ya. y que tarde o temprano acabará reventando. es que además hay otra movida, ¿vale? Porque si os acordáis en otro capítulo, los acuerdos de Helsinki establecen unas fronteras. Entonces, cualquier movimiento de fronteras que joda eso es joder los acuerdos anteriores. Entonces, están siempre como muy atentos a que nadie rompa las fronteras de los acuerdos de Helsinki, porque es mandar a tomar por culo toda la diplomacia europea. Sí. Entonces, también intentan mucho como no romper eso, pero claro, es complicado mantener como los grupos étnicos o los países o lo que sea separados, pero a la vez sin intentar romper esas fronteras que están pensadas para que estén juntos. Bueno, follón. Sí. Una movida que flipas. Al final, y queda, además, Yugoslavia, donde aún formaba parte Serbia, Montenegro y Kosovo. Y luego Efectivamente. la Macedonia, ahora Macedonia del Norte, que se conocía como la autodenominada República de Macedonia. La anteriormente o conocida como República de que Macedonia, era ¿no? Como como Prince. Era Prince de los... El Prince de los países, ¿no? Sí, tenía un montón de siglas. Vale. Esto es lo que quedó. Vale. A todos estos, aquí es donde se considera que las guerras de Yugoslavia terminan. Sí. Es un poco extraño, porque la guerra de Kosovo pasa casi después, Pasa- pero es como... es que pasa como- inmediatamente después. Sí, y pero- de hecho, a mí me parece raro que Chechenia tampoco esté incluida en Coño. las yugoslavas. Pero no está en Yugoslavia. Bueno, pero tío, es un poco como la misma. Bro, está en el Cáucaso. Da igual, pero es como en la misma ola. Sí, dilo, hablan como parecido al ruso No, y que tal. está como en la hay misma. moros. No, que está como en la misma ola de conflictos y más o menos por la misma época. No ¿sabes? tiene nada que ver. Te lo digo yo, que no tengo ningún tipo de... Vale, pues nada, Ya tío, está. ya está. En esto te No, tengo que no. corregir. Nada, No, nada. ya está. Deja a Vale. Chechenia en paz. Vale, pero Kosovo puedo. Kosovo Kosovo puedo. sí. Vale, Joder. pues de hecho, cuando acaba la guerra de Bosnia. Coño, incluye Ruanda. eh, También incluye el genocidio de Ruanda. Claro, es que los Hutus y los Tutsis eran como los serbobosnios. Es que a lo mejor lo he metido también. No lo he metido. Tío, Qué madre. desastre, por favor. Ya. Tío, es que acaba no- la temporada ya. Es que no se pueden aislar los procesos históricos porque son complejos. Claro. Joder, he basado mi vida en esto. En esto, ¿no? En esta He basado mentira. toda mi vida en que no puedes aislar procesos históricos porque son muy complejos. Eso ¿vale? es, eso es. Total, Eso ¿me es, dejas hablar de venga. Kosovo ya, por favor? Total, que de hecho, cuando acaba la guerra de Bosnia, justo al poco después empieza la de Kosovo, ¿vale? Porque lo de esta gente, pues yo qué sé, le gusta pegarse. No, porque como ya dijimos en otro programa, hablar de odios ancestrales para justificar este tipo de guerras está mal. Sí. Porque hay procesos históricos y políticos detrás, ¿vale? Total, que en el 96 aparece en Kosovo el Ejército de Liberación de Kosovo, ¿vale? Que es un grupo terrorista que empieza a pegar bombazos porque, por lo que sea, ellos afirman que en los acuerdos de Dayton se había reconocido que Kosovo formaba parte del Estado serbio y esto les parecía feo. No lo querían, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Para entender el ascenso de esta gente hay que hablar de Albania, ¿vale? Que Albania es un país vecino y que en el 97 le peta un tinglao financiero rarísimo de inversiones, ¿vale? Que básicamente era un esquema Ponzi donde metió pasta todo el mundo. Esto es guapísimo. O sea- Puedo saltar aquí. O sea, Sí. el esquema Ponzi. Os lo explico fácilmente. El líder de Albania, que era la empresa más grande, empieza a vender sus propias acciones. Efectivamente. Como esperando que aquello fuera a crecer infinitamente. ¿Qué pasaba con Albania? Albania era un país que salía de la dictadura de Enver Hoxha, donde básicamente... Era un país comunista. Era un pero no un país comunista cualquiera. Era un país maoísta, raro. Sí, de ¿vale? hecho, Entonces, bastante sí. conectado al maoísmo. Entonces, además, había sufrido una dictadura de una persona que acabó volviéndose loca y que básicamente petó el país de búnkers y donde había a lo mejor 3 coches en el año 90. Sí. Entonces se venía de una situación paupérrima, de una especie de Corea del Norte europea y de una gente que no estaba acostumbrada a manejar dinero. O sea, con nula... Voy a hablar de educación financiera. ¿Sabes? Sé tu propio jefe. ¿Sabes? Pues entró el capitalismo salvaje de golpe y el mensaje en los 90 era hazte rico, ¿no? Y para gente que no sabe, hazte rico era invierte todo lo que tienes Efectivamente. en acciones y además venderé a tu vecino. Claro. ¿No? Que esto es lo que pasa con los esquemas Ponzi. Exacto. Y además el propio gobierno como que Sí. de alguna manera lo respaldó esta movida y tal. O no lo paró, que es lo no lo importante. paró, Si tenía sí. que haber una inteligencia en el Claro. país, no lo paró.
Total, que esto peta, ¿vale? Y se lleva la pasta de la mayor parte de la población. O sea, me parece que en Albania había 3 millones de personas, afectados son 900.000 o así. Que es una población bastante importante en un país que tampoco había mucha pasta, así en general. ¿Vale? Entonces, la gente evidentemente se mosquea fuerte y empieza a manifestarse, ¿vale? Claro, el gobierno albanés, que no sabía cómo lidiar con esto, se pilla las manos prometiendo que va a devolver todo el dinero. Cosa imposible porque más o menos aprox creo que estaban 2 billones de dólares el pufo que había dejado. Y además era lo típico cuando el dinero se vaporiza. Exacto. Sí. ¿Vale? Entonces la poli intenta controlar la situación, pero entre que están mal equipados, porque es un país pobre. No me gusta usar país pobre, pero da igual. Entre que es un país... Pobres como ratas. Pobres como ratas. Y además gran parte de la policía y del ejército habían metido pasta en el tinglao este y la habían perdido. Sí. Pues como que tampoco lo paran mucho. Porque dicen, bueno, déjalos. ¿Sabes? ¿Vale? Entonces, la situación llega a tal punto que la poli y el ejército, de hecho, de facto desaparecen. Sí. Como que no existen. ¿Vale? Se quitan de en medio porque pasan, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la poli y el ejército desaparecen, pero los silos de armas no. ¿Vale? Y entonces, todas esas armas que abandonan la policía y el ejército albanés, mágicamente pasan a Kosovo. Sí. Y es la explicación de por qué el Ejército de Liberación de Kosovo de repente pasa de grupo terrorista a guerrilla. O sea, milicia armada, ya con capacidad de controlar territorios. Qué guapo, me recuerda cuando el Estado Islámico apareció de repente con las pickups blancas, ¿sabes? Exacto. Rollo, sí. Exacto. Estábamos preparados. Efectivamente, un poco este rollo, ¿vale? Sí. Entonces, esto ya en el 98, el Ejército de Liberación de Kosovo ya se pone serio y empieza a controlar territorio de facto en el país, o sea, el país en Kosovo, y ya Serbia se pone durísima porque no tapa hostia ya, ¿sabes? Claro. Después de no sé cuántas guerras ya no tiene ganas. No, pero hay que puntualizar dos cosas. Primero, lo vuelvo a decir, os recuerdo, revisitad el programa porque de Kosovo hablamos y todo empezó con el capullo de Serbia yendo a Kosovo a calentar el ambiente. Es verdad. Y luego, es verdad que las guerras a Serbia les afectaban, pero dentro del territorio serbio ahí estaban no había muertos. Ahí estaban perfectos, en Belgrado, claro. De puta madre. Eso es verdad. Y eso es lo que a ti quizá te deja muy tranquilo como para seguir azuzando. Claro. Exacto. ¿Vale? Entonces, otra vez, bueno, se empiezan los mismos mecanismos que en la guerra de Bosnia, ¿vale? Se intentan las negociaciones y tal. Y se intenta lo mismo que en Bosnia, ¿vale? Que es intentar debilitar al contrincante para que el resto lo venzan o lo dobleguen y así se vea obligado a negociar, ¿vale? Entonces, en este caso, el enemigo a doblegar es el Ejército de Liberación de Kosovo y los contrincantes a los que apoya son, por un lado, Serbia y luego el presidente de la República de Kosovo, ¿vale? Pero hay un problema, que esto no es Bosnia, ¿vale? Entonces, esto no es Bosnia y no está el ejército croata, que era un ejército bien preparado porque venía de un país reciente y tal. Entonces, los serbios, que tampoco estaban especialmente formados, bueno, estaban ahí y se decide que esta va a ser la gente que tiene que atacar al Ejército de Liberación de Kosovo básicamente porque no hay otros. Porque al final... Hay que recordar que los serbios que habitaban ahí eran casi los que hay hoy en día. Son 3 pueblos, 200.000 personas. Exacto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Vale? Esto es un concepto muy guapo, que es el concepto es como lo llaman como las toolbox, ¿vale? Que es en plan, que si tú en los conflictos del siglo XX de contrainsurgencia y tal, si tú empiezas a tirar del hilo, ves que todos los gobiernos han seguido como una serie de mecanismos de tortura y represión que son iguales y normalmente son enseñados de otro punto. Y es como que lo llaman la caja de herramientas, porque es como todos usan los mismos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como no te puedes fiar de un serbio, por lo que sea, pues esta gente empieza una guerra contrainsurgente tochísima. Claro. En plan, empleando todos estos mecanismos de tortura que se habían visto, pues, yo que sé, en Vietnam, en Palestina, en Rhodesia y todos estos sitios, ¿vale? Que básicamente, pues, incendian pueblos, desalojan a los habitantes, castigos aleatorios así, en plan, sin fuste ninguno, ¿vale? Cosa que hace que el ejército serbio quede fatal. Sí. Más todavía. Más todavía, ¿vale? Y no solo eso, sino que no solo de puertas afuera quedan fatal, sino que de puertas adentro tampoco consiguen doblegar al Ejército de Liberación de Kosovo porque durante mucho tiempo ni siquiera era como una organización clara. Porque básicamente el Ejército de Liberación de Kosovo eran como grupos repartidos por el territorio, pero cada vez que se intentaba convocar a un líder para negociar no aparecía nadie porque no había un líder.
Eran como guerrillas sueltas que más o menos... un sentimiento, tío. ¿Era un sentimiento? Sí. Qué bonito, tío. No. Ser culé. Acabas de comparar las milicias Del ejército de Kosovo con el- ser culé. Un sentiment, més que un club. Més que un club. Més que un club. Eres una persona horrible. Bueno, Eres una persona horrible, ¿vale? Total, que esto pues provoca que la situación se vaya a peor, ¿vale? Se empieza a ver un miedo real de que esto salga de Kosovo y empieza a invadir pues Albania y los países de alrededor, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que el Ejército de Liberación de Kosovo eran defensores del concepto de la Gran Albania. sí. Y Esto es empiezan a importante. atacar lugares como Exacto. Macedonia del Norte, Montenegro. Efectivamente. Y empieza a caldear no solo Serbia, Efectivamente. sino Y esto, como ya he dicho antes, va en contra de las fronteras establecidas en el Acuerdo de Helsinki, que era una cosa que Europa quería defender a toda costa. ¿Vale? Me gusta porque cuando Europa se pone un castillo de naipes entre ceja y ceja y se pone en defender una entelequia hasta el final. Hasta el final, sí, Hasta el tal cual. final. Entonces, por un lado, Europa tenía que defender las fronteras de Helsinki y por otro lado, la frontera de Helsinki, el acuerdo, no el país. Sí. O sea, no la ciudad. Y por otro lado, tenía que controlar la bolsa de refugiados que estaba saliendo de allí, que son un sin Dios. También, que era como pues mucha gente de golpe dando vueltas por Europa y por los países vecinos de Kosovo, y que eso no se podía permitir porque al final... Por Italia, hay que recordar eso, que de Albania, en su crisis, y los albaneses y los kosovares, si no lo sabéis, pues son la misma gente. Un poco. ¿Vale? En dos países. En dos países, pues son la misma gente, hablan el mismo idioma. Los albaneses estaban saliendo en botes de Albania a Italia, que está delante. Está un Sí, tiro sí, de sí. piedra. Claro. O sea, Entonces había una crisis migratoria ahí que se estaba viniendo a venir, entonces Europa dice, bro, corta. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Las potencias internacionales se dan cuenta de que, por lo que sea, haber auspiciado a los serbios para que hicieran esta movida, quizá no había sido la mejor idea. ¿Vale? Por lo que sea. Por los motivos que sean. Por un seguido de matanzas y movidas. ¿Vale? Y entonces, en el 99 buscan una excusa para intentar ponerse en contra de los serbios, ¿vale? Y se les ofrece un plan de paz a los serbios y a los albaneses, en el que básicamente decían que si Serbia no firmaba, los bombardeaban. sí. Este era el resumen. ¿Vale? Entonces se lo plantaron así a Milosevic y tal, Y él dijo que no. y él dijo que no. Claro. ¿Y qué pasó? Que los bombardearon, evidentemente. Así es, la OTAN bombardeó Belgrado. Exacto. Y eso Entonces- empezó a cambiar las cosas. Claro, entonces en estas negociaciones, por un lado está Serbia y Albania, que se les dice, bueno, Albania no, a Serbia sobre todo, que si no aceptan este acuerdo, les van a pegar un pepinazo, ¿vale? Si Albania no firma, se les dice que la OTAN, o sea, que la OTAN y las potencias europeas en general se desentienden de su problema, que se espabilen ellos, y luego, en todo este follón, aparece el Ejército de Liberación de Kosovo, que era el otro contendiente para negociar, aparece de repente que ya no le interesa lo de la Gran Albania, que solo quiere la independencia de Kosovo, y que si Kosovo se convierte en una república más de Yugoslavia, que les parece bien también. ¿Vale? Así de golpe. Porque esto denota claramente que no había una organización clara y que de repente apareció este fulano que a lo mejor se había colado. Sí. Era en plan, porque seguramente esta persona estaría refrendada por todos los miembros del Ejército de Liberación de Kosovo, bla, bla, bla. Total, para sorpresa de nadie, no se llega a ningún acuerdo. ¿Y qué pasa? Que efectivamente se bombardea el territorio yugoslavo el 24 de marzo. Cosa, cuando uno lo analiza, claro, es muy difícil defender, o sea, con qué derecho la OTAN bombardea Belgrado. Eso es chungo, ¿eh? Porque al final, o sea, lo entiendes que fue como una solución eficaz, es decir, los problemas de Kosovo se acabaron relativamente rápido y de manera menos sanguinaria, que no sin sangre, que en el resto de repúblicas Así de la es. antigua Yugoslavia, pero es muy difícil con qué derecho coges y bombardeas Claro, Belgrado. es muy difícil Sí. justificar el bombardeo a la gente que tú has auspiciado para que intente solucionarte el problema, que no lo ha solucionado, y entonces tú decides bombardearlo, en fin. Sí. Un tinglao. Un tinglado. Un tinglao tocho. ¿Qué hacen los serbios, vale? Pues aprovechan los serbios y empiezan a hacer limpieza étnica y expulsan de Kosovo a Sí. miles de albaneses, creándole otro problema migratorio a la OTAN. Claro. ¿Vale? Así que este es el girito de todo. Y yo creo que en parte, gran parte de la desafección de la OTAN viene de esto. Que es en plan que el bombardeo de Belgrado es lo que provocó la crisis humanitaria. Porque fue, en cierta Bueno, manera, fue la excusa en para cierta decir, manera, sí. en cierta manera, el bombardeo de Belgrado fue la excusa que usaron los serbios para expulsar a toda esa población albanesa y crear este problema. Entonces, es como...
Ahí está un poco... Claro, yo creo que yo lo veo más como una crítica o sea, la política de bombardeos en ese tipo de problemas no se demostró efectiva. Es decir, pegaron un bombazo en no, Belgrado de hecho fue para nada ahí efectiva. No, pero no tiene ningún efecto. Al final el efecto se tuvo llevando a la KFOR, poniendo Sí. gente en el terreno y poniendo gente de verdad. Sí, de hecho, O sea, la OTAN, cuando empiezan los bombardeos se vanagloria de que son este concepto de los bombardeos ¿no? quirúrgicos solo a objetivos y tal, cosa que es mentira, porque de hecho en esta guerra es cuando se empieza a hablar de los daños colaterales, porque al final Sí. lo quirúrgico mis cojones, Sí. ¿vale? Y de hecho, a mitad de conflicto ya sudan de los daños colaterales y los bombardeos quirúrgicos y empiezan a bombardear infraestructuras. Sí. La clásica. Sí, Joderte sí. el tendido eléctrico para que te jodas. Este tipo de cosas. Entonces, que esto lo haga la OTAN, que se supone que es el cuerpo de paz del mundo, Claro. ¿vale? Pues está feo, ¿vale? Pero claro, el problema es que la OTAN no podía permitirse una derrota en todo esto, ¿vale? Porque, precisamente por eso, porque, Bueno, porque eran los garantes de la libertad, Sí. no sé qué y tal. Y no podían permitirse una derrota, entonces cuando ven que los bombardeos quirúrgicos, entre comillas, no funcionan, ya pasan a los bombardeos normales, estándar. Que es básicamente eso, pues cargarse infraestructuras, joder a la población, matar más población todavía, porque por lo que sea, les da un poco igual. La crisis humanitaria que provocan, que en cierta manera provocan ellos de albaneses huidos y tal, les suda tres cojones, no hacen absolutamente nada. Bueno, sí, digamos, la llegan a parar, pero ya con todo el mundo que había cogido las putas maletas. Claro. Porque en realidad cruzar Albania era sencillo. Claro. Lo volvieron Entonces, rápido. en principio, la Rusia de Yeltsin se ofrece a mediar y la OTAN pasa, les dice que ni de coña. En fin, un follo, un sin Dios. Sí, aquí es verdad que como ya nos acercamos a los 2000 y ya empieza a caerse, después de la crisis rusa y tal, empieza a caerse aquella idea tan bonita de que el neoliberalismo nos iba a traer una paz entre los dos ejes del mundo y no sé qué. El fin de la historia de Claro, Fukuyama. El fin de la historia de Fukuyama y todo eso. Claro, el fin de la historia de Fukuyama, yo pensaba mientras leía sobre todo esto y sobre los 90, decía, ¿cómo Fukuyama, con todo lo que pasaba en los 90, cómo podía declarar el fin de la historia? O sea, ¿cómo tú le podías decir a un ruandés en la cara? Porque es un flipado. Pero es completamente absurdo, porque claro, es como un intelectual, pero ciego, como la gran mayoría de intelectuales, de una ceguera enorme. Claro, Sí. total. No, pero hostia, perdón, sigue. No, pues si ya, esto es ya para cerrar, ¿vale? Entonces, al final se acepta que un ex primer ministro ruso vaya a negociar la movida, consigue, no con la OTAN, sino con el G8 y las Naciones Unidas, firmar unos acuerdos que luego la OTAN, pues cuando ya los tiene delante, pues dice, bueno, ¿sabes? Pues ya que lo han hecho, no voy a decir que no. Y queda una cosa muy importante que era lo que quería decir. Y Estados Unidos pone una base, monta Kosovo como base americana. Hombre, ya aprovecha, claro. Que es la función que tiene a día de hoy. Efectivamente. Entonces, junto pues el G8 y la ONU, junto con el ministro ruso y tal, hacen unos acuerdos que básicamente aseguran un poco el autogobierno de Kosovo y que tenían que ser firmados por Milosevic, que Milosevic a esta altura ya no pintaba nada. O sea, si en la otra en el acuerdo ya no pintaba nada, aquí menos, que simplemente se lo pusieron delante y le dijeron, toma, ya sabes lo que tienes que hacer. Y lo echaron Y firmó, lo echaron y al carré. Y ahí se bajó. Esto es guapo. Algún día hablaremos porque hay un movimiento. A Milosevic lo echó una revuelta popular. Sí. Que eso es fuerte, ¿eh? Con todo lo que pasó, al final fue... O sea, no es un presidente que derrocaron como, yo qué sé, como pasó con Gaddafi. En todo este momento, Milosevic tenía como una posición de que no, era un presidente democrático mientras estaba inflamado todo Yugoslavia. Democracia. Pero al final fue su propio pueblo el que dijo, lo sacó a patadas, porque ya había una reacción de los jóvenes. En especial yo entiendo que en Kosovo, cuando ya le tocaba luchar, no al serbo bosnio que sentía el miedo de que vienen los bosniacos que son mis vecinos delante, que es una población rural en general, sino cuando ya el miedo era de me van a destinar a mí, que soy un ciudadano de Belgrado, a echar a albaneses, yo creo que le duró poco la película. Pero tardó demasiado. También es verdad que en esos 10 años seguramente la población urbana de Belgrado pues un poco fue adaptándose a convertirse en una ciudad más del mundo. Sí. Y el pacifismo. Y son también los años del movimiento antiglobalización y todo eso. OTAN no, bases fuera. Entonces, ya. Supongo que todo eso es lo que acaba moviendo es un movimiento como con un símbolo de un puño,
no me acuerdo la palabra en serbio que era, Black Lives pero Matter. fue un poco Black Lives, un poco V de Vendetta fue el final de Slobodan Milosevic. Si no lo conoces, te recomiendo que... No que era lo busques de... Hostia. Es algo que significaba algo así como basta, como ya está, algo así, una palabra así muy... Pro. Se acaba. como, sí, Se algo, acaba algo como el así, algo sindicato. así. Y Y ya está. ya está. Bueno, y hasta aquí. Hasta aquí, menudo repaso. Yo solo espero que se haya entendido algo. Yo creo que no se ha entendido una mierda. Pero ¿qué podemos recomendar? Este es un conflicto muy complejo. Para mí es apasionante porque habla de la época en que crecimos, de los 90. Habla de una zona donde luego pude vivir y le tengo un aprecio y que he visitado bastante. Pero que esto sirva para que los que tengáis curiosidad investiguéis lo bueno, como ya os he dicho. O sea, en YouTube hay una cantidad de material de la guerra de Yugoslavia que no os la acabáis. Y hay cosas muy curiosas, lo que os he dicho de ver a Ratko Mladic llorando, de Arkan, Limonov disparando, la boda de Arkan, que es increíble. La boda de Arkan, todo eso está ahí. Y hay un montón de bibliografía al respecto, ya no solo ensayos más históricos sesudos, como, ¿no? claro, como los que he mirado yo, que son Comunidades Rotas y La Fábrica de Fronteras, sino también libros, en plan, testimonios de gente que estuvo en el asedio de Sarajevo, que estuvo en la zona de Kosovo durante la guerra, películas también hay un montón. Y refugiados, porque comunidades de estos sitios en realidad pasa como con los palestinos. A mí me sorprendió una cosa, yo sí que conocía, por ejemplo, ahí en Alemania hay una comunidad enorme de bosnios, de bosniacos de hecho, la gran mayoría. En Suecia también, porque tenían el estatuto de refugiado y realmente hubo acogida, lo jodido era salir, claro. En Turquía una pasada, pero lo que yo descubrí es que en Canadá lo que había era muchos serbios. ¿Sí? Sí. Ahí había un... Yo creo que tiene que ver con el primer general de las Naciones Unidas que fue, era un canadiense, y es uno como que mantuvo un rollo de no, todo el mundo son malos, no sé qué. Me puedo imaginar que quizá por eso acabaron en Canadá. Por eso o por alguna razón, vete a saber cuál. Se me escapa, pero me sorprendió. Se me escapa bastante. Pero yo qué sé, es interesante. Está bien, yo nunca me había metido tan a fondo en movidas de estas. Y pues está bastante guapo. Dan ganas de comprar en Agrocomerch. ¿Sabes? Un poco... comprar... Un Lara Aníbal. No, un yugo. Y en fin. Nada... Ya te digo, yo creo que grabaremos algo más corto como de despedida de la temporada. Sí. Cortito. Esto está al coño ya. Sí, este está al coño. Muchas gracias por escucharnos. Haceos unos croquis, unos esquemas. Croquis. Os recomendamos que pongáis el mapa. Esto molaría, si tuviéramos más medios, molaría tener un mapa aquí, ¿no? Una tablet. ¿Esto que es al rojo vivo? Al rojo vivo, yo qué sé. Una infografía ahí. Al rojo vivo o el Risk. O sea, ojo, estoy proponiendo un formato que es explicar esto, pero con fichas del Risk. Seguro que ya se ha hecho. Pero en inglés, a lo mejor. Bueno. Pues ya está, hasta aquí. Como podéis ver, después de esta chapa estamos extenuados. Sí. Yo me quiero ir a mi casa ya. No quiero saber nada de los Balcanes nunca más. Yo me voy a ir a un chino. Y ya está. Pues nada. Hasta la semana que viene, final de temporada, no sé qué, ya veremos qué pasa. Venga. Hala. Hasta luego.